Hola muchachos, vamos a mirar entonces en este caso cómo resolver, cómo montar el ejercicio, la solución del ejercicio, un ejercicio en estado transitorio, en que realizamos en clase, montarlo en MATLAB. Ya en el otro video vimos cómo hacer unos ejercicios en Fluent, vamos a mirar cómo hacer este en MATLAB. Y bueno, lo primero, el ejercicio que vamos a resolver fue el que hicimos en clase, en el que planteamos las ecuaciones de diferencias finitas. Por aquí vamos a recordarlos. Tenemos aquí algunos de los datos, que estos datos los daba el ejercicio, y recordemos que habían tres tipos de nodos, o nos daban tres tipos de nodos de acuerdo a las indicaciones que nos daban. Vamos a poner esto un poco más grande. Eso. Nos había dado que el nodo de la derecha, esta era la ecuación, el nodo interno, o para los nodos internos esta era la forma de la ecuación, y para el nodo de la frontera izquierda esta era la ecuación. Entonces lo que vamos a hacer ahora, bueno, aquí tenemos algunos datos. Decía que la temperatura inicial era 20 grados centígrados por un lado. Por el lado derecho teníamos que se sometía a una fuente de temperatura de 1000 grados centígrados. Aquí tenemos el C sub P, la conductividad térmica, y esta era la densidad que nos daban del material que estaba hecho la pared. También nos daban la longitud. No recuerdo exactamente cuánto era la longitud, digamos que sean 10 centímetros. Eso vamos a ver que se puede variar, distinto de lo que vayamos del espesor de la pared. Eso no es problema en cuanto al montaje del ejercicio. Y estas son las tres ecuaciones que vamos a montar. Entonces vamos a montar esto en MATLAB. La idea es añadir un buen número de nodos para tener una buena resolución, y como habíamos dicho en clase, pues resolver esto a mano no es viable, pues, o bueno, digámoslo así, no es práctico. Viable sí se puede hacer, pero no es muy adecuado, dado que gastaría demasiado tiempo y es muy probable que uno se equivoque. Entonces vamos a montar esto en MATLAB. A diferencia de lo que vimos en Fluent, MATLAB no es que sea un programa especializado para la solución de ecuaciones relacionadas con fenómenos térmicos. MATLAB es un programa bastante diverso que se puede utilizar para mil cosas, o sea, de cosas netamente matemáticas hasta solución, como lo vamos a hacer nosotros, de ecuaciones o ejercicios de transferencia de calor, como de fluidos, de electricidad. Tiene para se utiliza automatización. Es un programa pues extremadamente versátil. Entonces lo que vamos a hacer es montar nuestro ejercicio, hacer la solución que más le haga el trabajo sucio, digámoslo así, en cuanto a cálculos y demás, y nosotros simplemente nos limitemos a la interpretación de resultados, que es la idea. Entonces lo primero es, vamos a crear, o se les dan aquí en nuevo, él le crea un nuevo editor. Vamos a hacer por aquí estos, donde vamos a escribir el código para la solución del ejercicio. De lo que vi, pues ustedes ya tienen cierta conocimiento de programación. Igual vamos a arrancar de cero. Lo primero para todos estos códigos es utilizar estos tres comandos: clc, clear all y close all. Estos tres comandos, simplemente el primero borra, digamos, limpia la ventana de comandos que tenemos aquí abajo. Pues en este momento está limpio, pero si usted está trabajando en algún otro computador o va a correr el código en otro computador, es necesario que, o conveniente, no necesario, pero sí conveniente, de que borre todo lo que haya en la ventana de comandos para una mejor visualización de resultados. Lo mismo lo clear y close all. Clear lo que hace es borrar todas las variables que uno utiliza. O sea, vamos a ver ahorita cómo le va a dar a ciertas letras, va a decir que son ciertas cosas. Entonces clear lo que hace es borrarlas, esto con el objetivo de que cuando ustedes vayan a correr el código en cualquier computador, no vaya a generarse que, digamos, usted utilizó la variable t y ya alguien previamente había corrido otro código, tenía definida esa variable de otra manera, y claro, va a entrar en conflicto con lo que usted está definiendo, o le puede generar alguna complicación ahí. Entonces no simplemente utilizar comando para que todo se borre cuando corra el código. Lo mismo close simplemente cierra todas las ventanas emergentes de gráficos y demás, para evitar también hay errores de visualización. Entonces lo primero, vamos a empezar a definir todas esas propiedades que teníamos, de nuestro ejercicio, del muro. Nos habían dado la conductividad térmica. Vamos a definir K, mucho con mayúsculas o minúsculas. Si la colocamos minúscula, debe ser minúscula cada vez que la llamemos, o si es mayúscula, conservar. Listo. La conductividad térmica va a ser de 3, y ojo acá, ustedes pues ya han resuelto cosas acá, saben que MATLAB no es
un programa netamente de cosas térmicas. Para él simplemente K va a ser una variable que tiene valor 3, las unidades como tal él no las considera, no sabe que eso es una conductividad térmica, pero es conveniente uno colocar ciertos comentarios. ¿Cómo colocamos el comentario? Colocamos el signo de porcentaje y todo lo que copiamos de ahí en adelante no hace parte del código, simplemente es un comentario. ¿Listo? Y vamos a colocarle las unidades, simplemente para nosotros irnos guiando, recordando en qué unidades tenemos nuestros datos. Entonces sabemos que la conductividad térmica en nuestro caso está en vatios por metro Kelvin. Vamos a escribir la densidad, vamos a llamarla ρ. La densidad nos habían dicho que era 1600 kilogramos por metro cúbico. Miren, por ejemplo acá, si yo no le coloco el signo de porcentaje, él me lo deja en negro, asumiendo que eso es el código, y cuando lo vaya a correr me va a generar error. Yo le coloco el signo de porcentaje y de inmediato me lo vuelve un comentario. Listo. Vamos a ver la densidad, tenemos el C sub P. El C sub P nos habían dicho que era 0.8 kilojoules por kilogramo Kelvin. La emisividad, vamos a llamarla E, nos habían dicho que era 0.8. Esta es la dimensional. Teníamos que la temperatura de los alrededores en el lado derecho, la TARL, era 1000. Bueno, sabemos que en este ejercicio de radiación de una vez vamos a trabajar con escala absoluta, entonces colocamos la de 1273 y sabemos que está en grados Kelvin. Lo mismo, entonces vamos con la temperatura. En el lado izquierdo teníamos que la temperatura de los alrededores y la temperatura del fluido circundante era la misma, entonces vamos a llamarla simplemente T infinito. T infinito vamos a decir que es simplemente 20, estamos en 1 grados Kelvin de una vez, a 20 grados centígrados, 20 grados Celsius, vamos a decir entonces que es 293 grados Kelvin. Muy bien, ya tenemos la temperatura de los alrededores, la temperatura infinito. Creo que esos eran los datos como tal. Bueno, la temperatura inicial, vamos a llamarla T sub I, la temperatura inicial de toda la pared eran 20 grados, o sea 193 grados Kelvin. Y bueno, que esos eran todos los datos que teníamos. Bueno, la longitud, yo les dije aquí, vamos a hacerla, yo dije 10 centímetros y en clase dijimos otro valor, eso no importa, pues simplemente aquí se coloca otro valor, eso no nos va a afectar nada, y precisamente el código la idea es que sea ese, o sea, que cambiar esos parámetros no, solo sea cambiar el numerito ahí y listo. Entonces vamos a decir, bueno, eran 10 centímetros, entonces son 10, dividimos por 100 para que nos queden metros, listo. Este es el espesor de la pared en metros, listo. Muy bien. Sabemos o habíamos hablado en clase que en algún punto tenemos que definir un delta de tiempo y un delta de x, un delta espacial, para poder encontrar nuestra solución. Dijimos, el delta de tiempo lo vamos a escoger fijando un delta de x y a partir de las restricciones de Fourier que ya habíamos en cierta medida mencionado, ahorita las vamos a mirar en detalle. Pero entonces vamos a definir un delta de x. Un delta de x que podemos cambiar en cualquier momento, no es problema. Pero vamos a decir, digamos, que nuestra delta de x, al menos inicialmente, si teníamos 10 centímetros, vamos a trabajar con 1 centímetro. Si igual ahorita lo podemos cambiar, trabajar con 1 centímetro, o bueno, menos, vamos a trabajar con 0.5 centímetros. Va a ser más pequeño una vez, 0.5 dividido 100, eso que nos queda ahí en metros. Este es el espaciado entre nodos. Y digamos que está sabemos que está allá en metros. Muy bien, ya sabemos que tenemos un espaciado de x. Entonces vamos a definir el número de nodos. Recordemos que para el número de nodos habíamos dicho que en la dirección x, que es lo que estamos trabajando aquí, íbamos a llamar m. Entonces coloquemos primero, esto va a ser el número total de nodos, y vamos a mirar aquí en m cómo calculamos el número total de nodos. Ese número total de nodos, pues lógicamente depende del espaciado que utilizamos anteriormente. Si tenemos un espaciado pequeño, pues vamos a tener muchos nodos, pero el cálculo lo hacemos fácil. Recuerda que la cosa es tratar de automatizar esto, que solo se cambien los parámetros y él haga siempre todos los cálculos. Entonces vamos a relacionar esa longitud total con ese dx para hallar el número de nodos, haciendo simplemente el siguiente análisis. Si yo tuviera
Habíamos dicho, listo, 10 centímetros, y si cojo un delta X de 5 centímetros, ¿eso qué implicaría? Tendría el nodo a la izquierda, a los 5 centímetros un nodo en la mitad, y a los otros 5 centímetros tendría el otro nodo. Es decir, tendría en total 3 nodos. O sea, cogí mi espesor, lo dividí entre 2, pero nodos como tal siempre queda uno más. Usted puede hacer el ejercicio con cualquiera. Si tomamos de delta de X los mismos 10 centímetros, tenemos un espacio, pero tenemos ¿cuántos nodos? Uno a la izquierda, otro a la derecha. Lo mismo, pues podemos hacerlo con números más pequeños, darían simplemente más nodos, pero entonces la relación que hay entre el número de nodos y entre el número de nodos y ese espaciado, podemos decir que lo siguiente: simplemente coger nuestro espesor total, L, dividirlo entre ese espaciado entre nodos. Eso nos va a dar el número de espacios, pero el número de nodos siempre va a ser ese número de espacios más 1. Listo. Muy bien, vamos simplemente a dejarlo ahí hasta el momento. Vamos a correr el código simplemente para que veamos lo siguiente. Lo corremos, él nos va a decir que lo guardemos con la primera vez que como es un código nuevo, vamos a guardarlo aquí, vamos a llamarlo ejercicio 1. Recuerden utilizar nombres, no espacios, no dejar espacios, sino simplemente ejercicio 1 así pegado, o ejercicio -1. Listo, para que no genere error. Él siempre va a sacar este mensaje, que si quiere cambiar de carpeta, uno le dice que sí, para que quede en la carpeta que va a correr. Y bueno, lo que llamamos del código, aquí en la ventana de comandos, nos muestra todos los valores que tenemos. Para ese de X que utilizamos de 0.5 centímetros o 0.005 metros, nos genera un total de 21 nodos. Listo. Si lo cambiamos, si yo digo no, voy a hacer que ese no sea 0.5 sino sea 0.1, y vuelvo y corro el código, él vuelve y calcula, ya me dice, vea, ya van a ser 101 nodos. Listo, vamos a dejar por ahora 0.5 para trabajar, pero vemos que a medida que yo corro, cada vez que le doy run, él me muestra, él borra y vuelve y me muestra, los quita y vuelve y coloca los nuevos valores. Como ya volví a 0.5 el delta X, aquí vuelve M a ser 21. Entonces, simplemente para que no nos muestre tanto eso, vamos a colocarle punto y coma. Si yo le coloco punto y coma, no me lo va a mostrar, solo me va a mostrar lo que yo deje sin punto y coma. Entonces, como vamos a hacer varios cálculos, vamos a colocarle punto y coma a todo esto para que no nos esté mostrando. Para dejarle, por ejemplo, solo M sin punto y coma, yo le doy correr y lo único que me muestra es M. Ya tenemos, así podemos, digamos, simplificar lo que nos está mostrando. Listo. Muy bien. Ya ahí lo que hicimos fue ingresar los datos. Ya MATLAB tiene una serie de datos ahí con las que va a trabajar. Ya lo que tenemos que empezar a mirar es las restricciones de tiempo. Entonces, para eso vamos a mirar las restricciones que obtuvimos a partir de las ecuaciones. Listo. Vemos aquí las ecuaciones. Vamos acá y recuerden que a partir de estas de los tres coeficientes del número de Fourier, o mejor, de los tres coeficientes que acompañan al nodo de interés en términos del número de Fourier, podemos escribir tres restricciones. Vamos a reescribirlas aquí. La restricción 1 de la primera ecuación de la frontera derecha nos da lo siguiente. Voy a copiarla simplemente, igual esto ya lo hicimos en clase, pero para que la tengamos aquí presente. Desde ese nodo en la frontera derecha podemos establecer la siguiente restricción. Habíamos llegado a que 1 sobre 2 veces, aquí así, 1 sobre 2 veces esto que tenemos por acá. Bueno, todo esto de una vez, hagámoslo así. Listo. Nuestro Fourier debe ser menor o igual a eso. Nuestro número de Fourier, voy a copiarlo así, voy a copiarlo de acá para simplemente hacer más fácil. Ahorita le borro C2. Esa era la primera restricción. Listo. La segunda restricción que teníamos sería la segunda ecuación. Habíamos llegado simplemente a que era que nuestro número de Fourier acá
nuestro número de Fourier debía ser menor, todo ya como copié los signos aquí, a un medio, o sea que un medio siempre va a ser mayor o igual que nuestro número de Fourier. Esa era la segunda restricción. Y la tercera de la ecuación restante, o de la forma de ecuación restante, 3, era la siguiente. Vamos a ver, es parecida a esta. Voy a copiar acá simplemente para que sea más rápido, y simplemente lo que cambia es lo que está aquí metido dentro de los corchetes, esto de acá. Listo. Esas son las tres restricciones, ¿cierto? Entonces recordemos que ya todo esto ya lo tenemos la constante de Stefan-Boltzmann, por ejemplo, no la hemos definido, ahorita la definimos. Ya tenemos la emisividad, la conductividad, definimos el delta X. Recordemos que esta Tm que aparece acá y esta T1P son temperaturas de esos nodos frontera en cualquiera de los instantes. Vamos entonces para un primer cálculo vamos a considerar el valor más crítico, de forma tal que nuestro número de Fourier no nos vaya a poner problema en ninguno de los cálculos que vamos a realizar. Listo, entonces lo habíamos detallado pues en clase. Entonces lo que vamos a ingresar son estos tres. Entonces realmente van a haber tres números de Fourier, ¿cierto? Por cada número de Fourier vamos a encontrar un delta de tiempo. Recordemos que nuestro número de Fourier, por acá simplemente, vemos que el número de Fourier es ese tiempo adimensional. Fourier en general, pues mejor en general no, la fórmula del Fourier como tal que tenemos es alfa, que es la difusividad térmica. Ya tengo alfa por el delta de x, perdón, por el delta de tiempo, no, por el delta de tiempo sobre el delta de x al cuadrado. Así. Delta x al cuadrado. Listo. Entonces ya sabemos de acá, por cada número de Fourier, por cada una de las restricciones nos va a salir un delta de tiempo límite. Y lo que dijimos en clase, vamos a seleccionar el delta de tiempo que, o el Fourier, ¿cuál de los tres? El más pequeño, de forma tal que me satisfaga las tres condiciones. Entonces listo, vamos a tomar para cada caso crítico ese número de Fourier. Listo, o sea, tomando aquí las igualdades, entonces vamos a escribir eso acá en el número en MATLAB. Bueno, y dijimos que nos hacía falta la constante de Stefan-Boltzmann. Vamos a escribir. Entonces vamos a llamarla sigma. Ahora sí, sigma. Bueno, para no estar copiándola, entonces simplemente vamos a ponerle S. Vamos a ir con constante Stefan-Boltzmann 5.67 por 10 a la menos 8. También para eso sirven los comentarios, cuando digamos uno puede colocar esas letras griegas que normalmente se utilizan y poner otra letra y recuerda. Entonces digamos esta es la constante de Stefan-Boltzmann. No recuerdo si está bien escrito así, pero bueno, si ustedes ya lo corrigen en sus... Vamos haciendo el código. Estos tienen unidades de vatios sobre metro cuadrado Kelvin a la 4. Listo. Muy bien, entonces ahora sí ya podemos colocar las restricciones. Entonces digámoslo así, el Fourier 1, así el Fourier 1 de la primera restricción, tomando la igualdad ahí, ese Fourier va a ser igual a 1 dividido, mejor, bueno, sí, 1 dividido, vamos a colocar todo el denominador es 2 por, ahí dentro hay otra cosa, dentro hay, y vamos a hacer lo siguiente, tenemos aquí una cosa, para copiar menos, para estar copiando menos cosas, esto que tenemos aquí, que aparecen las dos restricciones, la restricción 1 y la restricción 3, vamos a darle un nombre, simplemente como para copiar menos. Vamos a decir que sigma por epsilon por delta x sobre k, vamos a llamarlo de cualquier manera, una letra, simplemente para no estar copiando otra vez, vamos a decirle, no sé, digamos que esto es J.
J para nosotros va a ser eso. ¿Listo? La constante de Stefan-Boltzmann por la emisividad por delta X sobre K. Vamos a, antes de esto, antes de meter la primera restricción, vamos a definir J. Entonces, J va a ser la emisividad por la constante de Stefan-Boltzmann por el delta X sobre la conductividad. ¿Listo? Simplemente en esas dos restricciones y en las ecuaciones cuando nos aparezcan esos términos, no vamos a colocar, no vamos a estar copiando todo eso, sino que copiamos simplemente J. Total, la emisividad es una constante, la constante de Stefan-Boltzmann tampoco lógicamente cambia, de X ya lo definimos, y en el momento que se cambia pues simplemente se recalcula, y K también estamos asumiendo que es constante, entonces esto es otra constante para no estar copiando todo eso. Listo, entonces vamos a decir, entonces ya la primera restricción es 1 sobre 2 por J, que es estas cosas que acabamos de definir, por la temperatura, vamos a llamar esa temperatura, llamémosla T sub A, ya ahorita la definimos, que es la temperatura, en este caso la temperatura del nodo M, o llamémosla T sub M grande. Listo. En el instante P, ya ahorita vamos a analizar de que en este caso, o para el primer cálculo, vamos a tomar el valor más grande con el fin de que nos dé el Fourier más pequeño, el más crítico, y tener el delta de tiempo adecuado. Entonces simplemente le damos la T sub M, S está elevado a la 3 más 1, y cerramos acá, cerramos el primer paréntesis, cierro el segundo paréntesis, y este sería el primer Fourier. El segundo Fourier, pues bueno, es bastante sencillo, digamos el Fourier 2, si hacemos la igualdad, simplemente nos queda que es igual a 0.5. Y el Fourier 3, correspondiente a la tercera restricción, va a ser, voy a copiar aquí el Fourier 1, que se parece, es 1 sobre 2 por, solo que aquí arranca es con el número de Biot, más esa constante que habíamos definido J, por aquí ya no sería T sub M, aunque realmente podemos tomar cualquiera de las dos, pero llamémosla T sub 1, esta temperatura en el nodo 1 en el lado izquierdo, y recuerden muchachos que ya todo el gráfico, esto es del ejercicio que hicimos en clase, para que de pronto ahí se entienda a qué estoy haciendo alusión. La temperatura del nodo izquierdo también, como está la radiación que hay, vamos a darle el valor adecuado que nos permita el Fourier más crítico, por decirlo de alguna forma. ¿Listo? Pero acá, entonces bueno, entonces nos falta por definir, aunque aquí en las ecuaciones aparece, mire que aparece T sub M, aparece T sub 1 y aparece el Biot. Si yo le doy correr, él me va a sacar un error, me dice, bueno, llega hasta acá y dice, ¿y qué es T sub M? Yo no sé qué es T sub M, pues listo, vamos a colocar aquí un punto y coma, y tenemos que definir T sub M. Si digamos yo coloco toda esta línea como comentario y lo corro, me va a salir otro error, me va a apuntar, bueno, ¿y qué es el Biot? Y así, porque aún no lo he definido. ¿Listo? Entonces vamos a definir esas cosas antes de usarlas. Vamos a colocarlo por acá. Nosotros sabemos que el número de Biot es el coeficiente convectivo por el delta X, o una longitud característica, por sobre la conductividad térmica. ¿Listo? Y vamos al punto y coma para que no aparezca, y vamos a decir, bueno, este es el número de Biot. ¿Listo? Tenemos el número de Biot, pero apareció el H, y el H no lo hemos definido, porque aquí para este ejercicio, si ustedes recuerdan, o se pueden revisar en sus notas, el H no era una constante, sino que era también una fórmula. Vamos a recordarla, por aquí yo creo que la había anotado. El H, el H como tal es 1.92 por un delta de temperatura. El delta de temperatura estamos hablando de T infinito menos la temperatura en la superficie elevado a la 1/4. Esa era una expresión que nos daba el ejercicio para hallar ese delta, ese coeficiente convectivo. Entonces vamos a utilizar esa expresión. Vamos a definir aquí, entonces H va a ser 1.92 o 1.94. 1.92
por ese delta de temperaturas. Ese delta de temperaturas es un coeficiente pues convectivo, y al ser un coeficiente convectivo pues vamos a hacer referencia, digamos así, a la diferencia de temperaturas entre la superficie y la temperatura del fluido. Entonces, eso era el lado izquierdo, entonces sería la temperatura T1 menos la temperatura T infinito. Y eso nos dice que está elevado a un cuarto. Entonces, un cuarto sería el equivalente elevado a la 0.25. Listo. Por ejemplo, aquí este es el coeficiente convectivo. Listo, muy bien. Ya ahora lo hemos definido, pero ya tenemos el H, tenemos el biot, pero no hemos definido que este es su M y que este es su 1. Listo, entonces vamos a definirlas aquí atrás. T sub 1 y T sub M. Listo, ya vamos a poner los valores. Simplemente vamos a colocar aquí un par de comentarios, un comentario a cada uno para que recordemos qué es. Entonces, digamos, para nosotros T sub 1 es la temperatura del nodo 1 para calcular el Fourier y el biot inicial. Y T sub M, lo mismo, voy a volver a copiar, simplemente que ya no la temperatura del nodo 1, sino la temperatura del nodo M, porque este ya es en el lado derecho, y este es para calcular únicamente un biot un Fourier inicial, dado que en ese otro lado no estamos considerando convección. ¿Listo? ¿Por qué decimos esto que T sub 1 y T sub M son valores para hacer esos cálculos iniciales? Porque T sub 1 y T sub M van a ir cambiando a medida que pase el tiempo. Y por ejemplo ese H que definimos acá, aquí lo definimos para hacer un primer cálculo, pero ese H como tal va a estar o se tiene que ir recalculando en la solución a medida que va cambiando. ¿Por qué? Porque ese H depende de la temperatura del nodo y pues lógicamente la temperatura del nodo va cambiando cada instante de tiempo. Listo, pero necesitamos primero definirlo para hacer un primer cálculo. Entonces listo, con esto ya nos debemos calcular el Fourier 1, el Fourier 2, el Fourier 3. Y nosotros dijimos de las restricciones, vamos aquí solo para verlas, dijimos, me van a dar 3 números de Fourier críticos y cada Fourier está asociado a un delta de tiempo. Pero bueno, ¿cuál de los 3 voy a seleccionar? Pues voy a seleccionar, dijimos, el más pequeño. Si yo cojo el más grande, ese grande, o cojo, digamos, el intermedio entre los 3, puede que me cumpla para 2 de las condiciones, pero en una de ellas me vaya a generar inestabilidad numérica. Entonces yo escojo el más pequeño. Entonces, viendo acá, sencillamente, yo ni siquiera tengo que ponerme a mirar cuáles, a correrlo y mirar cuáles son, no. Simplemente yo voy a decir el Fourier crítico o el Fourier mínimo. Va a ser, utilizo este comando min. Voy a ingresar aquí el vector o los valores que quiero que él compare y escoja el mínimo. Para eso utilizo los corchetes, para que él entienda que es un arreglo de un vector. Entonces yo le digo, compare el Fourier 1 con el Fourier 2 y compare con el Fourier 3. Vamos a quitarle las comas a estos para que veamos. Vamos a correrlo. Uy, por aquí nos dice que hay un error, está la ventana de más down, nos dice que en la línea 16, yo le doy clic, él me dice dónde, claro, o sea, yo puse aquí las temperaturas, pero no le he dado los valores, entonces pues obviamente no entiendo. Entonces, volvemos aquí a la restricción para que la veamos. Dijimos, de esto, este criterio se debe cumplir para que la solución pues sea numéricamente estable. Entonces, pero como aquí están las temperaturas de los nodos que van a ir cambiando con el tiempo, pues yo debo tomar los valores críticos para asegurarme de que sin importar en qué instante de tiempo esté, pueda cumplir. En ambos casos, hagamos el análisis con la restricción 3. Si yo tomo esa temperatura del nodo 1, lo más grande posible va a ser que alcance los 1000 grados centígrados, pues se caliente tanto esa pared, aunque eso por la pérdida de calor es difícil que alcance eso, pero vamos a tomar ese valor extremo y me generaría el número de Fourier más pequeño. Esta relación, si esto de aquí se hace muy grande, pues toda la fracción se hace muy pequeña y al final el Fourier va a tener un valor menor. Si, digamos, o a diferencia, si yo tomo valores pequeños, si yo tomo aquí 20 grados, pues digamos la temperatura inicial, puedo
aunque vamos a ver que también se podría para un primer cálculo inicial, pero vamos a utilizar el valor más crítico. Con 920 grados esta fracción daría más grande, nos va a dar obviamente un Fourier más grande, nos va a dar un delta de tiempo crítico más grande, y entonces podemos, en algún momento, puede que para el inicio no haya ningún problema, pero en algún momento de la solución, cuando estén cambiando ahí esos valores, pues puede generar cierta inestabilidad. ¿Listo? Entonces vamos a tomar esos valores como críticos. Entonces por eso aquí a estos les vamos a dar de valores 1273, la temperatura máxima que van a llegar, que de hecho no la van a alcanzar, pero vamos a llevarlo a ese extremo. Y ahora sí le doy correr, ahora sí me calculo todo. Miramos los tres Fourier, aquí no nos está mostrando los tres, el menor es el Fourier 3 y efectivamente miren que la función escoge como Fourier mínimo el más pequeño de esos tres, yo no los tengo que verificar, entonces simplemente lo hicimos aquí a modo de ejercicio, ya le voy a colocar punto y coma, y ya con ese Fourier crítico voy a calcular el delta de tiempo. Entonces mi delta de tiempo, el dt, va a ser igual a ¿quién? Despejando el número de Fourier va a ser entonces ese Fourier mínimo por el delta de x al cuadrado sobre la difusividad térmica. Por la difusividad térmica no la hemos definido, no hay problema, vamos a decir que es A, simplemente la pongo aquí punto y coma, vamos a darle aquí, a recordar, este es el delta de tiempo crítico, o sea, nos vamos con valores mayores, nos puede generar inestabilidad, y vamos a definir aquí atrás entonces alfa. Entonces simplemente vamos a decir que alfa, como es la difusividad térmica, vamos a definirla como eso. Entonces sabemos que la difusividad térmica es la conductividad térmica sobre el producto de la densidad que habíamos dicho que era ρ por C sub P. ¿Listo? Esa es difusividad térmica. Cuyas unidades en este caso van a estar en metro cuadrado sobre segundo. Metro cuadrado sobre segundo. Estas son las unidades de la difusividad térmica. Y ahora sí lo podemos calcular. Le doy correr. Aquí que no lo muestre, simplemente para que veamos el valor. O sea, para esas condiciones, ese delta T crítico vamos a tomarlo como 0.0045 segundos. Listo. Ya ahora sí tenemos, digamos, todo definido. Ya lo que tenemos que ingresar son nuestras ecuaciones para empezar la solución. Listo. Entonces, ojo con lo que vamos a crear. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer entonces? Vamos a meter las ecuaciones. Listo. O sea, estas tres ecuaciones para solucionarlo. Entonces recordemos, se debe solucionar la ecuación para cada nodo en cualquier instante de tiempo. O sea, vamos a hacer esto para el instante 0, para el instante 1. O sea, ya con ese delta de tiempo, definir un delta de tiempo, o sea, no tiene que ser ese crítico, puede ser uno más pequeño, para de pronto evitar cualquier inestabilidad. Ahorita miramos eso. Pero vamos a resolver esas ecuaciones para cada nodo en cada instante de tiempo. Entonces, digamos, no recuerdo en clase hasta cuándo dijimos que íbamos a calcular, pero bueno, eso no es problema. Pero digamos que vamos a hacer, no sé, 10 segundos. Por decir algo, o 20 segundos, no importa. Y si nuestro delta de tiempo da 0.1, bueno, entonces cada instante de tiempo, en cada nodo debemos calcular la temperatura hasta que alcancemos los 20 segundos. Entonces vamos a solucionar esas ecuaciones. Listo. Tenemos que partir de una temperatura inicial. Recordemos que la temperatura inicial nos habían dicho que era 20 grados. ¿Eso qué significa? Que si todos los nodos, los m nodos que salgan en un momento, van a estar a una temperatura de 20 grados. ¿En qué momento? En el momento inicial. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es armar una especie de matriz albergando todos esos valores. Lo que tenemos aquí en pantalla. Para las temperaturas y para los instantes de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a querer hacer? Ya, vamos a querer una matriz que esto es lo que vamos a construir o tratar que hacer que mandamos construir. Esta matriz aquí adentro de los valores que deberían ir aquí adentro. Entonces, que para un instante P0 nuestra, que la vamos a almacenar en las columnas, tengamos todas las temperaturas de nuestros nodos. Aquí todos los nodos, yo aquí puse pues hasta el 5, pero los que sean, 20, 100, 1000, no importa. Y él tenga todas las temperaturas. Esta primera columna serían puros
20 grados, porque se supone que en el instante inicial todo está a 20 grados. Después, aquí es P1, en el instante 1, que es pasado delta T segundos, los que sean, que él calcule todas esas temperaturas para todos los nodos. Y así, en el instante 2, en el instante 3, en el instante 4, nosotros ya sabemos qué instante a qué corresponde, porque digamos estoy por allá, supongamos que estamos aquí 3, 4, 5, 6, 7, que llega al instante 7, igual a 7, como yo ya conozco el delta de tiempo, supongamos que el delta de tiempo es 0.1 segundos, pues el instante 7 son 0.7 segundos, y así, ¿listo? Esto es lo que vamos a tratar de construir en MATLAB, y que en cada nos vaya almacenando estas temperaturas. ¿Cómo las va a calcular MATLAB? Pues obviamente a partir de estas ecuaciones que definimos nosotros. Entonces vamos a hacer eso. Entonces listo, lo primero, esa primera columna dijimos, son las temperaturas iniciales, entonces tenemos que crear esa primera columna de temperaturas iniciales. ¿Listo? Entonces vamos a crear esa primera columna, vamos a llamarla T, no he puesto T sub I, bueno, sí, puse aquí T sub I, entonces vamos a, bueno, no importa, redefinámosla. Vamos a decir, T sub I ya no va a ser solo esa temperatura de 293, sino vamos a crearla como un vector. Listo. Ese vector de temperatura, entonces T sub I, o bueno, ponémoslo diferente, pues T sub I 1, para que diferenciarlo de ese T sub I que definimos ya. Entonces T sub I 1, ¿qué va a hacer? Vamos a definir T sub I 1 como esa temperatura inicial, 293, por un vector, que lo vamos a, o para que quede con un vector, vamos a utilizar el siguiente comando, unos de, esta es una columna, entonces vamos a decirle que cree tantas filas, vamos a utilizar este comando, ya vamos a explicar qué es cada cosa, H, bueno, el GTH no, vamos a utilizarlo M, es el número de nodos, por 1. ¿Qué estamos creando acá? Simplemente este comando unos crea un vector o una matriz de puros unos, lleno de unos. ¿Y qué dimensiones va a tener esa matriz? Vamos a decirle que tiene m filas, el m siendo el m número de nodos, y una sola columna. Listo. Pero como ese vector de puros unos yo lo multiplico por la temperatura inicial, bueno, aquí puse 293, pero pongámosla como la hemos definido, T sub I, para que quede así en términos de variables, que en caso tal yo la pueda cambiar y no haya problema. Entonces T sub I al multiplicarse por la temperatura inicial, pues va a quedar es un vector ya no de puros unos, sino de esa multiplicación, 1 por 293, pues nos va a dar 293. Veamos cómo nos sale eso. Voy a correrlo y vemos aquí, él me lo muestra. Bueno, esta TM, lo que tenemos para calcular, tenemos 21 nodos para ese delta X que definimos, y mire que él me dice, bueno, T sub I 1 es entonces ya un vector simplemente de puros 293, que es la temperatura inicial, que es la temperatura a la que inicialmente está toda la pared. ¿Listo? Entonces así ya creamos nuestro vector de temperaturas iniciales. Ya tenemos las temperaturas iniciales de nuestro vector, entonces ahora vamos a empezar a colocar o a crear esa matriz, o sea, a llenar esa matriz que veíamos por acá. Ya ahí lo que hicimos fue crear esto, ya tenemos estos primeros valores, vamos a calcular estos otros. ¿Listo? Vamos a calcular esos otros valores. ¿Sabes cómo vamos a hacer? Muy fácil, esto es una cuestión netamente de programación. ¿Listo? Vamos a colocarle aquí el punto y coma para que nos lo muestre, y vamos a arrancar a meter esas ecuaciones que tenemos allí, que son para construir la matriz. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nosotros debemos definir un tiempo final, vamos a definir TF. ¿Listo? Tiempo final, no sé, aquí voy a ponerle 5 segundos. ¿Listo? Este es el tiempo final hasta donde yo voy a hacer mis cálculos. Entonces se los varían de acuerdo a lo que necesiten, y bueno, ahorita lo variamos igual. Digamos tiempo final en segundos. Sí. ¿Listo? ¿Para qué eso? Vamos a hacer lo siguiente entonces. Recordemos que dijimos que P iba a ser el contador. ¿Listo? Entonces, vamos a definir P mayúscula como el número total de instantes de tiempo. Es decir, vamos a hacer el ejercicio.
Supongamos que vamos a simular a hacer los cálculos durante los primeros 5 segundos y nuestro delta de tiempo fue de 1 segundo. ¿Cuántos instantes de tiempo hay que hacer? Pues 5. El instante 0 es la temperatura inicial, instante 1 al 1 segundo, instante 2 van 2 segundos, instante 3 3 segundos, instante 4 4 segundos, instante 5 5 segundos. ¿Listo? Entonces ese va a ser el número total. ¿Cómo se calcula el número total? Fácil. ¿Qué hago yo? Divido mi tiempo final entre mi delta de tiempo. Si el tiempo final fueran 10 segundos y mi delta de tiempo son 2 segundos, pues lo divido y ¿cuántos instantes de tiempo me da? 5. Lo mismo acá. Entonces vamos a definir nuestro tiempo final, dividido el delta de tiempo que yo vaya a utilizar. Ese va a ser mi número de instantes de tiempo que voy a correr, es decir, el número de veces que voy a solucionar estas tres ecuaciones. Recuerde que hay 21 nodos, sí, pero hay que resolver 21 ecuaciones, pero esas 21 ecuaciones hay que resolverlas tantas veces como instantes de tiempo abarquemos. Si yo voy a trabajar 10 instantes de tiempo, voy a hacer los cálculos 10 segundos de a 1 segundo, entonces son 10 instantes, cada instante debo resolver esas 21 ecuaciones que van a tener esta forma en todo su momento. ¿Listo? Entonces vamos a volver acá. Listo. Tenemos ya nuestro número de instantes de tiempo. ¿Para qué vamos a crear eso? Entonces vamos a crear un ciclo for para que empiece a hacer los cálculos. ¿De dónde a dónde? Entonces vamos a decirle, se va a arrancar ese ciclo for, vamos a decirlo desde P, que es el número de instantes, P pequeño, va a ir desde un instante 1, porque el instante 0 ya lo tenemos, ya creamos allá eso, ya ahorita lo acomodamos, hasta P. Listo. Muy bien. Ese es el número de corridas que vamos a hacer, lo que alcancemos hasta ahí. Ahora vamos a solucionar esas ecuaciones, pero como mencionamos ahorita, la idea es ir almacenando esos datos en una especie de matriz. ¿Por qué? Por las mismas ecuaciones sabemos que para calcular las temperaturas en el instante 1, si yo quiero esa columna, voy a tener que utilizar las temperaturas de los nodos en el instante anterior, en el instante 0. Es el método explícito que habíamos dicho. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a crear una matriz T para poder agrupar todo eso, agrupar todos esos datos y que me permita a mí llamar los datos, para calcular en el instante 2, llamar los datos del instante 1, que me facilite esa organización. Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a crear esa matriz, ya listo, el ciclo va a venir de esto, pero la matriz vamos a crearla antes. Esa matriz, ¿qué unidades o qué dimensiones va a tener? Bueno, va a tener tantas filas como nodos hayan. Entonces vamos a llamar esa matriz, vamos a llamarla T. Y vamos a decir primero que T, en primera instancia vamos a llenarla de ceros, para tener una guía. Entonces ceros, ese comando ceros nos crea una matriz de puros ceros, pero ¿qué dimensiones? Listo. Las dimensiones van a ser m filas, tantas filas como nodos haya, y cuántas columnas vamos a tener. Vamos a tener los instantes de tiempo. Si son 10 instantes de tiempo, pues vamos a tener 10 columnas más una adicional. ¿Por qué una adicional? La del instante 0. Si yo tengo 10 instantes de tiempo, por lo mismo, tengo 10 segundos, voy a ir de delta t, pues un ejemplo, aquí los valores no son esos, pero como ejemplo tengo 10, voy a simular durante 10 segundos, mi delta de tiempo es de 1 segundo, se me da 10 instantes, pero para yo calcular el instante 1 necesito datos del instante 0, del instante inicial. Entonces eso también lo tengo que meter en la matriz. Entonces mi matriz va a tener de dimensiones m filas y cuántas columnas, p más una columna. Listo, todos los instantes de tiempo más 1. ¿Cuál es ese 1? El inicial. ¿Listo? Muy bien, vamos a ponerle aquí un comentario, matriz de temperaturas. Listo, para saber que ahora, bueno, va a hacer lo siguiente. Aquí todavía no, coloquémoslo como comentario para que no nos estorbe. Si yo corro esto, bueno, perfecto, aquí tenemos una cuestión. Llego hasta calcular el T sub F, llego acá, calculo P, aunque no lo muestra. Si yo le doy aquí P, como le ha puesto el punto y coma, no lo va a mostrar, P lo calcula y me da este valor. Ya cuando entra a calcular
esa matriz, yo le estoy diciendo que sea de puros ceros y que sea de m por p más 1, él me dice que la función ceros, las entradas deben ser enteros. Entonces, bueno, yo sé que m es un entero, miremos que es un entero, efectivamente 21, pero p, aquí corriendo esto, vamos a ver que no es un entero. Vemos acá, bueno, ya que lo tengo, p efectivamente no es un entero, o sea, si copiamos esto en forma, o sea, en forma no exponencial, p sería 1100.5, queda lo mismo que tenemos acá. ¿Qué está pasando ahí? Que nuestro delta de tiempo, dt, nos queda 0.0045, y claro, al yo dividir, voy a hacerlo acá, hagámoslo para que veamos, al yo dividir ese tiempo final, que es 5 segundos, dividido 0.0045, pues no me cierra de forma exacta, y por tanto no me da un valor, un entero como tal. No me da un entero como tal. Bueno, aquí el valor aparentemente no va al mismo arriba, pero es porque seguro que este dt de 0.0045 es más, está aquí aproximado. Listo. Mira que lo corro. Bueno, no hemos hecho el cambio. Perdón, lo que quería mostrarles era esto, format long, esto es para que nos muestre todos los decimales, y lo así que me vuelva a mostrar el delta de tiempo. Mire que no es 0.045 cerrado, sino que trae un montón. Entonces por eso ahorita que hice el cálculo así, la división me daba aparentemente un valor diferente de p, pero es por eso, yo no estaba poniendo todos los decimales. La cuestión entonces es que ese p no es un número entero, de hecho mire que tiene un montón de decimales. Claro, no, exacto, si yo divido, cuando hacemos el ejercicio así sencillito de, bueno, son 10 segundos y divido un delta de tiempo de 2 segundos, hago la división y me da 5, da cerrado, hasta ahí no hay problema. Pero claro, si yo tomara el delta de tiempo no 2 segundos, no 1, sino 1.3, seguro no me va a dar un número cerrado. Y claro, la matriz no puede tener 100, digámoslo así, por decir algo, 100.4 columnas, no, tiene o 100 o tiene 101 columnas. Entonces por eso es que nos está saltando ahí ese error. Entonces simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aproximar que este p se vuelva un número entero. Vamos a utilizar entonces un comando para que él coja aquí este valor, calcule esta fracción y lo aproxime al entero más cercano. Eso lo hacemos muy fácil, le damos un comando que se llama round y metemos esa división en paréntesis. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues él va a calcular esa división y se va a ir al entero más cercano. Listo. Vamos a correrlo, mire que ya no me salta ningún error, porque ya p, voy a darle aquí que me muestre p cuánto es, y mire que ya p no me dice 1000 tanto, no, me dice 1100, ya lo redondeó a un entero, entonces tiene 1100. Entonces esta matriz t, voy a darle aquí que no me la muestre t, obviamente me muestra muy largo, es una matriz que tiene 21 columnas, perdón, tiene 21 filas, y tiene 1100 y pico de columnas. Mire que aquí no lo está mostrando, aquí me muestra la columna 1013 hasta la 1035, de la 1036, bueno, así, quedó pues muy grande, por eso no le decimos que nos la muestre cada cálculo, que no es práctico, pero ya creo esa columna. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Creo la matriz, perdón. ¿Qué queremos nosotros? Cada columna, cada una de esas columnas es un instante de tiempo. Entonces, lo primero, y esta primerita es el instante cero. Listo, o sea, aquí está llena de ceros porque aún no hemos hecho ningún cálculo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a convertir esa primera columna, que es el instante cero. Nosotros ya ahorita habíamos definido cuáles eran los valores iniciales en esta línea de por acá. Entonces simplemente vamos a decirle que efectivamente la primera no son puros ceros, sino deben ser las temperaturas iniciales. Eso lo hacemos fácilmente. Vamos simplemente a decirle acá, vamos a decirle que de esa matriz T, todas las columnas, ese dos puntos nos dice todas las columnas, perdón, todas las filas de la primera columna, ¿sí? No, vamos a decirle que es igual a ¿quién? A T sub I 1. Listo. Y vamos a correrlo por acá. No muestra nada. Yo le quité
Le puse el punto y coma para que lo mostrara. De hecho también vamos a ponérselo aquí al TF para que tampoco lo muestre, pero vamos a darle aquí T y vamos a subir. No muestra todas esas columnas porque son todos los instantes de tiempo que quedaron. Y mire que ya la primera columna ya no es puro 0, sino es que 293. Todos los nodos en el instante 0 están a 293. Ya lo que nos resta es calcular las temperaturas en el instante 1, en el instante 2, en el instante 3, ya hasta ahí. ¿Listo? Muy bien, ya antes para hacer ese cálculo, ahí sí vamos a utilizar, vamos a quitar el comentario a esto. Uno para quitarle un comentario a un comando, simplemente lo selecciona, le da control T y ya vuelve a ser parte del código. Entonces listo, vamos a correr de dónde, desde P igual a 1 hasta el instante P, que es el instante final. Muy bien, ¿qué vamos a hacer en cada uno de esos pasos? Pues vamos a solucionar esas ecuaciones. Entonces lo primero, vamos a solucionar la primera ecuación, o vamos a escribir la ecuación para el nodo 1. El nodo 1 es toda esta primera fila y para todas las columnas que existen, es esa primera fila. Entonces vamos a calcular este valorcito. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué voy a decir? Yo le voy a decir al programa, vean, la temperatura que está dentro de esa matriz. ¿En dónde está la temperatura del nodo 1? Está en la primera fila, ¿cierto? La primera fila de la matriz, en esta. Y voy a empezar a que él calcule en qué instante de tiempo. Recordemos que los instantes de tiempo están en las columnas. Entonces yo le voy a decir, vean, la temperatura 1, la del nodo 1, en el instante de tiempo, ¿cuál? En el instante de tiempo P más 1, en el siguiente, ¿cierto? Va a ser igual a, y voy a copiar la ecuación que tenemos. Vamos a copiarla, hay que hacer aquí un pequeño cambio con los índices, pero vamos a copiarla tal cual la tenemos. Vamos a hacer esto, voy a copiarla más rápido, voy a tenerla por acá visible, esto por un lado y esto por el otro. ¿Listo? Muy bien, entonces aquí como yo la tengo escrita, es la temperatura, bueno, vamos con esta, del nodo izquierdo, para hacerlo como en orden. La temperatura del nodo 1 en el instante P más 1 es, según eso, la temperatura del nodo 1 en el instante P, que multiplica por, abrimos aquí paréntesis, ojo que para mandar, bueno, pues eso en teoría ustedes ya lo saben, los corchetes es para indicar vector, entonces no podemos usar corchetes, sino siempre paréntesis, todos los que sean necesarios. Esa es la temperatura por 1 menos 2 veces el número de Fourier por el número de Fourier. Ahorita vamos a ver que nosotros hemos definido por aquí unos Fourier 1, Fourier 2, Fourier 3, pero ese número de Fourier depende del delta de tiempo que definimos. Atrás aquí lo tenemos, bueno, una vez. O sea, esos Fourier que definimos son los Fourier de las restricciones, pero aquí en los cálculos, ya cuando seleccionamos el delta de tiempo, pues debemos definir un número de Fourier. Ese número de Fourier pues simplemente va a ser la difusividad térmica por el dt que ya dejamos, por o dividido mejor el delta x al cuadrado. Listo, ese va a ser nuestro número de Fourier que se va a utilizar aquí en las ecuaciones, ya cuando definimos el dt. Muy bien, entonces la fórmula dice que es 1 menos 2 veces el Fourier, ese 2 veces el Fourier multiplica también a varias cosas, multiplica al número de Biot, ya hacemos una regla ahí con eso, más esto que es esta epsilon por la constante de Stefan-Boltzmann, digamos que se llama J para nosotros, por, ojo ahí, la temperatura, entre paréntesis, por la temperatura del nodo 1 en el instante P elevado, acá, elevado a la 3. Listo. Más 1. Yo reviso que los paréntesis aquí estén bien. Se abre, aquí me indica, no sé si está bien, y más 1, este se abre, aquí que es el que multiplica el Fourier, y este es el que multiplica al coeficiente. Muy bien, más 1, entonces ahí está bien, más otra vez 2 por el Fourier, por, abrimos nuevamente aquí un paréntesis, está el número de Biot, por la temperatura infinito,
más, y ojo acá, la temperatura del nodo 2. Listo, entonces este es T, pero ya del nodo 2, ¿en qué instante? En el instante anterior. Listo. Más esa constante, esas cosas ahí, dijimos que la constante J por T infinito elevado a la 4. Listo. Vamos aquí a verificar, ampliamos esto un poquito. Aquí vamos a cambiar varias cosas. Creo que ahí me está sobrando un paréntesis. Efectivamente, mire que ahí me lo señala en rojito que me sobra. Esa es la primera ecuación. Listo. Muy bien, pero varias cosas aquí que hay que definir antes. Listo. Bueno, el Fourier, ya lo tenemos el dt definido, entonces ya le quedó nuestro Fourier. Pero por aquí aparece un biot. Y ojo, no, es que el biot ya lo definimos. Sí, pero este biot que estaba por acá, recordemos que depende del H, el H depende de la temperatura del nodo, y esa temperatura del nodo puede empezar a cambiar, o va a empezar a cambiar de acuerdo a los cálculos. Este que calculamos por acá, que le podemos colocar coeficiente de convección para, o inicial, o para cálculo inicial, es decir, ese H va a ir cambiando, como depende de la temperatura del nodo, ese H va a ir cambiando a medida que cambia el tiempo. Entonces en cada instante de tiempo lo tenemos que calcular. Entonces aquí dentro del for, antes de calcular la ecuación, le toca a uno calcular el H. Y mi H, ¿qué va a ser? Mi H va a ser la temperatura 1.92, así lo voy a definir, por la temperatura del nodo en el instante 1, perdón, la temperatura del nodo 1 en el instante anterior, o sea, en el instante P, menos T infinito, que es una constante, y esto está elevado a la un cuarto, o sea, a la 0.25, ¿cierto? Fijamos si es 0.25. Muy bien, o sea, él tiene que calcular ese H. ¿Por qué? Porque esa temperatura, me falta un paréntesis, esa temperatura que aparece aquí va cambiando cada instante, porque el instante P, pues el P es P pequeño es el contador de tiempo, y eso pues vamos avanzando en el tiempo, entonces va a ir cambiando ese H. Si cambia el H, cambia el biot. Entonces, bueno, aquí tenemos el H y nuestro biot. Entonces nuestro biot va a ser ¿qué? Nuestro biot va a ser el H, ese H, por el delta X, que ya está definido, sobre K. Entonces ya está definido. Y ese biot que tenemos aquí, que aquí pusimos, sí es el biot que se va a utilizar aquí en los cálculos. ¿Listo? Muy bien, pero veamos, hagamos simplemente lo que se llama una prueba de escritorio, es decir, mirando su código. El código dice que arranca en 1, que P arranca en 1, pero si yo arranco aquí en 1, entonces me va a decir, bueno, la temperatura del nodo 1 en el instante P más 1, entonces 1 más 1, 2, pero bueno, entonces no calculó el instante 1, no. Entonces tenemos que cambiar eso, tenemos que mirar qué pasa si entonces necesitamos que aquí lo calcule en el instante 1. Entonces eso es cuando P es igual a 0, listo, entonces pongamos el P o el contador desde P igual a 0, entonces hasta aquí nos cubriría bien. Bueno, hace el cálculo acá, pero mira que pasa, listo, por esta parte nos queda bien, 0 más 1 da 1, entonces nos queda la temperatura del nodo 1 en el instante 1, ¿ese cuál sería? La temperatura del nodo 1, o sea, fila 1, en el instante de tiempo 1, aquí se me bajó esto, en el instante de tiempo 1, que sería la columna 1, que sería, nosotros queremos calcular este, pero dice que columna 1, pero columna 1 es esta, entonces ahí entramos. Entonces el contador no puede arrancar en 0, pero tampoco puede arrancar en 1, ya vimos que con 1 el problema es que entonces nos va a calcular es en el instante 2, bueno, pero el 2, volvámoslo a hacer, digamos que no, que arranque desde 1, miremos entonces, nodo 1 en el instante 1 más 1, entonces 2, aparentemente nos estamos saltando al instante 2, pero ojo que no, P sigue siendo 1, estamos en el instante 1, ¿cuál es la cuestión? Si vamos aquí a la columna, o a la matriz mejor, entonces tenemos nodo 1, listo, primera fila, esta estamos hablando, me está diciendo que columna 2, columna 2 es esta, entonces ahí sí está bien, claro, ¿por qué?
Veamos aquí la tablita que hemos hecho. Esta tablita, mire que el instante P1, cuando P vale 1 es al instante 1, ¿en qué columna va a estar ubicada? Está ubicada en la columna 2, porque en la columna 1 está el 0. Entonces ahí vamos a tener ese desfase. Listo, para que tengan cuidado cuando estén armando sus códigos. No, o sea, diferenciar los instantes de la ubicación en la matriz. Si yo reemplazo aquí el P1, mire que yo les dije ahorita, ay, de entrada me da 2, entonces me está yendo al instante 2. Esa es la confusión que no se les debe dar. No, sigue siendo el instante 1, pero el instante 1 está en la columna 2. Está todo desfasado porque en la columna 1 está el instante 0. Lo que pasa es que en la matriz no podemos tener la columna 0 porque la columna 0 no existe. ¿Listo? Muy bien. Y ya miren que para los otros cálculos sería, por ejemplo, aquí tenemos la temperatura del nodo 1 en P1. Entonces nos quedaría en la primera columna. Claro, va a coger el del instante anterior. Entonces ya tenemos ahí la primera ecuación metida. Listo. Vamos a meter la segunda ecuación, pero no la de los nodos internos. Esa vamos a dejarla ahí. Vamos a colocar la otra del nodo frontera. O sea, nosotros metimos el nodo frontera izquierdo, que es el que tenía de todo. Vamos a meter el del nodo frontera derecho. Voy a colocar esto acá. Voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar esta ecuación porque la otra es parecida, solo es borrarle términos. ¿Qué voy a hacer? La ecuación del nodo frontera derecha es, ya no es el nodo 1, sino es el nodo m, el último. Por eso lo colocamos así, m. Recordemos que m en nuestro caso dio 21, pero si yo cambio el delta x, pues ese m va a cambiar. Entonces yo coloco aquí m. Esto sigue siendo igual, el instante p más 1 es igual a la temperatura del nodo m en el instante p. Vemos aquí la ecuación, vea que sigue igual, que multiplica a 1 menos 2 veces el Fourier. La única diferencia es que aquí no aparece este término del biot, porque por ese lado no había convección, entonces quitemos ese biot. Simplemente es esa constante j por la temperatura del nodo ¿quién? Del nodo m, no del nodo 1, a la 3 más 1, más 2 veces, y miramos aquí también, bueno, eso es lo mismo, no aparece este biot por ese Fourier, por ese t infinito, eso ahí no está porque por ese lado no había convección, entonces simplemente es 2 que multiplica al Fourier, 2 por Fourier que multiplica a la temperatura, y ojo acá, del nodo m menos 1, entonces aquí es el nodo m menos 1 en el instante p, más esa constante que teníamos ahorita, esto acá bien, esa constante que teníamos ahorita, aquí está el 2 Fourier, aquí está la constante esa que nosotros llamamos j, a ver acá, por t, en este caso de los alrededores, porque es la del otro lado, entonces aquí ya no está infinito, sino t de los alrededores. Debo verificar aquí si yo le coloqué t de los alrededores con mayúscula o con minúscula. No lo coloqué con minúscula, está bien, entonces que si sea coherente. Si yo lo colocaba con mayúscula aquí abajo, pues no me iba a entender. Listo, muy bien, ya ahí tenemos metido entonces la ecuación del nodo, digamos el nodo 1, el nodo de frontera izquierda y el nodo final. Listo, simplemente lo hice así rápido porque pues lo hice, me salté al nodo final, es por lo que aquí la ecuación se parece. Pero aquí en medio de los dos necesitamos calcular primero las temperaturas de los nodos internos. Entonces muy bien, vamos a esa ecuación. Listo. Ojo acá. Entonces vamos a meterla así y ahorita acomodamos unas cosas. Entonces listo, dice que la temperatura del nodo m minúscula, acuérdense que en la mayúscula es la del último, pero la minúscula es la del nodo de los nodos internos. Aquí por ejemplo yo la voy a copiar más, esto es mayúscula, pues, en la nodo de la frontera derecha, pero en los nodos internos el contador es con minúscula porque se va variando. Listo. M grande ya es el último, m pequeñas son los internos que hay. Entonces, de ese nodo m, en el instante p más 1, es igual a el Fourier, este es el Fourier que ya calculamos, por, ojo acá, la temperatura de el nodo m más 1, es decir, la temperatura del nodo m más 1 en el instante en el instante p. Listo. La temperatura del nodo m menos 1 en el instante p. Ahí ya tenemos eso. Más, aquí otro paréntesis, 1 menos 2 veces el Fourier por
el Fourier por la temperatura del nodo M en el instante P. Listo, ya ahí metimos la ecuación. Bien, están las ecuaciones metidas. Voy aquí a darle end para cerrar ese for. Pero ojo, yo no puedo correr el código así. Primero porque no le he dicho a él que es M. M minúscula no. M mayúscula ya sé que es el número total de nodos. Sí, pero M minúscula no. M minúscula es el contador de nodos, que va a contar el del nodo 2 hasta el nodo M grande menos 1. Entonces yo no puedo correr voy a intentar correrlo para que me salte el error. Claro, efectivamente me salta un error. Mire que me dice que aquí pasa algo. Bueno, aquí también sé porque se me olvidó el multiplicar, pero igual eso no soluciona. Sino, vea que él me dice, bueno, pero dígame que es la variable m porque yo no sé qué es eso. Entonces, muy bien, voy a decirle que es la variable m. Vean por aquí donde vamos a ver definido t. Bueno, no, esto me están saliendo todas esas matrices porque miren que a ninguna de las ecuaciones le puse punto y coma. Vamos a ponerle punto y coma porque si no, cada cálculo nos va a mostrar eso ahorita y no queremos. Entonces, claro, él no sabe qué es m, pues tenemos que decirle qué es m. Entonces, ojo, recordemos que m es el contador de nodos internos, es decir, recordemos que aquí m grande, ahora quiero, m grande nos dio 21, listo. Aquí tengo la ecuación, esta que acaba de subrayar es la ecuación para el nodo 1. Aquí está abajo es la ecuación para el nodo 21, o sea, de los 21 nodos, que son 21 ecuaciones, tengo dos. Esta es la de arriba, la del nodo 1, y esta es la del nodo 21. Es decir, que hay 19 nodos internos, o sea que 19 nodos tienen esta ecuación, esta forma de esta ecuación de la mitad. Entonces vamos a decirle que tenga en cuenta que hay 19 nodos que se calculan de esta manera. ¿Cómo hacemos eso? Muy fácil, simplemente le damos así, for, vamos a meter otro for interno dentro del for para que él calcule para m, ese m que es el contador de nodos, ¿de dónde a dónde va a ir? Va a ir desde 2, ojo, no va de 1 porque es que el nodo 1 no es un nodo interno. ¿Hasta dónde? Hasta el nodo m grande menos 1, porque no hasta m, porque el nodo m no es un nodo interior, es un nodo frontera. Y que él resuelva esta ecuación para ese variando m de esa manera. Como anexamos ese for, tenemos que colocar aquí un end. Mire, cuando yo lo coloco ya él sí me cierra los ciclos y ahí en teoría ya voy a calcular. Vamos a correrlo a ver cómo nos da. El código corre perfecto, o sea, no nos está mostrando nada porque no le estoy diciendo que muestre nada. Listo, entonces ahora me está mostrando el h, que este es el h inicial. Vamos a corregir eso, vamos a darle que no muestre nada. Me está mostrando este h por acá, quitarlo. Tenemos este h, el otro que me está mostrando es este 1. Vamos a poner el punto y coma para que no muestre nada en este momento. No muestre ni t1 ni muestre tm. Y vamos a correr. Le tengo que seguir mostrando el dt. Vamos a mostrar por aquí, por aquí, por aquí. El dt y el m. No quiero que los muestre. No quiero que me muestre nada en este momento. Y también el dt quité. ¿Listo? Eso, no me está mostrando nada. Si yo le digo, bueno, muéstreme t, muéstreme la temperatura, esa matriz t que ahora me aparecían, ahora hace un rato me aparecían puros ceros. Mire que ya no aparecen puros ceros. Ya no son puros ceros. ¿Por qué? Porque ya hizo los cálculos. Vamos a irnos hasta la parte de arriba de la matriz. Ojo, usted me puede decir, uy, pero está malo, está mostrando temperaturas de .293. No sé, eso es lo que nos está indicando el programa, es que todos los valores de ahí están multiplicados. Nos dice 1 por 10 a la 3, o sea 1000 por cada uno de esos. Eso es del formato del programa. Vamos a hacer aquí una cosa para que nos muestre un poco más compacto. Vamos a darle format short, perdón, nos muestra un formato corto. Damos LC para que borre todo eso y ahora sí, nos muestra otra vez. Mire que nos muestra un poco más compacto, simplemente para verlo mejor. Igual nos muestra así, 1000 por todo eso. Entonces mire, en el instante 0, que es la columna 1, todo tiene 293, claro, no empezaba a cambiar nada. En el instante 1, o sea, pasado el primer delta de tiempo, mire que todos los nodos tienen la misma temperatura, menos el nodo frontera. Claro, ahí fue el nodo M, es el que está sometido a esa temperatura, a esa fuente de radiación que era de 1000 grados Celsius, y mire que ya empezó a aumentar su temperatura. En el siguiente instante de tiempo, ya el nodo que estaba al lado empezó a sentir ese efecto. El resto siguen igual. Y así, miramos por acá más adelante, este es instante 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aquí en el instante 13, mire que todavía
hay varios nodos que no han sentido ese efecto, pero ya otros sí, estamos más o menos la mitad lo ha sentido, algún incremento por pequeño que sea, y el otro no, en el instante 13. Listo. Ese instante 13, ¿cuánto es? Pues sería el delta de tiempo por 13. Si bajamos, porque recordemos que nos dio muchos instantes de tiempo, ¿por qué? Porque, voy a ponerlo aquí, nuestro DT, yo le digo que nuestro DT es 0.045 segundos, eso nos dio un total de instantes de tiempo de 1100 para llegar hasta los 10 segundos, o lo más cercano posible. Veamos, sería P por DT. Ese último, bueno, 5 segundos era claro, 5 segundos. Ese P por DT llegó hasta 4.99, porque recordemos que lo redondeamos el P para que no diera un número decimal y poder hacer los cálculos. Pero mire que ya en ese instante, pasados 5 segundos, bajo esas condiciones que colocamos, nuestra temperatura de todos los nodos ya se vio afectada, de hecho ya está bastante alta. Listo, bueno, entonces miren que ahí tenemos los valores, ahí tenemos todas las temperaturas. Ya si yo quiero otro instante de tiempo o quiero utilizar otro delta, no tiene que ser el delta mínimo que usamos. O sea, nosotros por acá definimos, por aquí está DT, lo ponemos como el mínimo. No, yo puedo calcular este DT. ¿Qué puedo hacer yo? Voy a hacer lo siguiente: coloco todo el resto del código, lo selecciono, le doy control R, lo vuelvo un comentario, corro el código, se borró todo, miro cuánto vale ese DT, me dio 0.045, entonces yo puedo decir, bueno, no, pero yo quiero, ya sé que ese es el tope, pero quiero una mejor resolución, listo, entonces yo voy a decir, no, DT es igual a 0.004, no quiero el 0.04, listo. Entonces ya definido ese nuevo DT, selecciono todo para quitarlo de comentario, le doy control T, ya vuelve mi código y vuelvo y lo corro. Obviamente me va a dar más valores, tenemos por ejemplo P, ya no me dio 1100 sino me dio 1250 porque tomó un delta de tiempo más pequeño, se agranda pues digamos el paso, pues se acorta perdón el paso, se agranda el número de intervalos para llegar a los mismos 5 segundos. Listo. Listo, entonces ahí yo podría, puedo volver a mirar las temperaturas, todo el cuento, o sea, no tiene que ser el delta de tiempo crítico, yo se lo puedo cambiar. El crítico es solo para saber que ahí no me puedo pasar, pero lo puedo cambiar. O si quiero usar el crítico, pues fácil, simplemente aquí entonces ese DT que acabamos de definir, usted le coloca control R y ya él va a trabajar con el DT que saque crítico. Esto simplemente cambiar esas cosas, toca mirar que estos valores todo esté muy bien, que uno vaya a tener de pronto algún error. Vuelvo y les digo, MATLAB no entiende que de pronto que esto es una conductividad que son números, entonces tenemos que verificar nosotros muy bien de que todo lo que hayamos metido ahí sea correcto, las fórmulas, todo, para que los cálculos nos den bien. Por ejemplo, yo acá tengo un pequeño error. El C sub P es 0.8 kilojoules kilogramo Kelvin, esa es la unidad que nos ha dado el ejercicio, y por aquí lo uso para calcular la difusividad térmica, que es K por ρ por C sub P, pero las unidades no me van a cuadrar, porque para que me den estas unidades que yo tengo acá, o sea simplemente reemplazar, C sub P debería estar en joules, no en kilojoules. Entonces por ejemplo yo aquí debo multiplicar esto por 1000 para que nos quede en joules y ya me quede en joules. Entonces voy a volver a correr el cálculo, dado que ahí hay un error y al cambiarle el C sub P cambia la difusividad térmica. Está por acá, cambia la difusividad térmica. Si cambia la difusividad térmica, cambia el DT mínimo y nos cambia todo como tal. Entonces vamos a volverlo a correr para ver, por ejemplo, ese efecto que genera. Listo, ya lo corrimos. Vamos a ver las temperaturas. Miren, me salen las 21 temperaturas, pero solo me salen 2 instantes de tiempo, el instante inicial y un solo instante. ¿Por qué? Veamos. Si yo miro el DT, miren lo que pasó. Como yo estaba metiendo ese C sub P en unidades de kilojoules y tenía que meterlo en joules para que todo sea dimensionalmente consistente, claro, me estaba dando un DT
crítico diferente del que en realidad debía ser. Listo. Mire que me dio, ahora me está dando un DT de 4.54, claro, y si yo estoy poniendo tiempo final 5 segundos, pues ¿cuánto es? Con un salto de tiempo de 4.54 segundos para llegar a 5, pues solo da 1. Ya si por ejemplo yo hago lo siguiente, me voy aquí, no voy a utilizar el DT mínimo, sino desactivo esto con control T y voy a utilizar este de 0.004 y vuelvo y corro mi código, vuelvo, le doy que me muestre T, ya mire que me va a mostrar un montón de valores más, porque claro, ya ahora sí estoy a un delta de tiempo mucho más pequeñito. Y mire el efecto que tiene en C sub P. Claro, ese cambio de C sub P era, yo estaba asumiendo que era un C sub P de 0.8 joules, o sea, cuando no había hecho la conversión, eso es muy poquito, por eso sentía el cambio tan rápido. De hecho, si miramos aquí, vamos a la última columna, mire que pasado 5 segundos, realmente son los primeros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nodos los que sienten el efecto, los otros no. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Vamos a correr un tiempo más grande, vamos a mirar, no sé, pongámosle tiempo final 30 segundos y vamos a correrlo. Corremos, le damos T para que nos muestre. Claro, obviamente ya son 30 segundos y estamos andando a un delta de tiempo de 0.004, pues obviamente se demora mucho más. No obstante, miren aquí la última columna, todavía apenas sí se siente. Listo. Entonces probablemente se necesite un delta de tiempo mayor, digamos, para ver cuánto. Coloquémosle aquí ya un poco más grande, coloquemos 600 segundos. Pero voy a mirar, quiero hacer el ejercicio de mirar cuánto me da el DT crítico. Bueno, hagámoslo con el DT crítico, o sea, aquí doy control R, terminamos cuánto es para esos 600 segundos. Listo. Miren que cada vez que yo corro el código me toca colocar T. Bueno, para que no me pase eso, entonces yo voy a hacer lo siguiente, simplemente aquí al final del código coloco T. Entonces voy a volver a correr y ya entonces él siempre me lo muestra. Listo, miren que pasados 600 segundos, ya ahora sí me lo muestra multiplicado por 1000. ¿Por qué? Porque miren que a los 600 segundos ya todos los nodos han sentido un cambio. ¿Cuántos son 600 segundos? Pues usamos un minuto, son 60 segundos, 600 segundos serían 10 minutos. Pasados 10 minutos, ahí sí ya todos los nodos han sentido ese efecto como tal. Listo, aquí estamos utilizando un delta de tiempo, el delta de tiempo crítico de 4.54. Entonces mire que es un delta de tiempo relativamente grande, casi 5 segundos para para abarcar los 10 minutos. Vamos a ver qué pasa. Simplemente, si yo ya no quiero ese delta crítico, sino quiero que se vaya, aquí control T, de a 0.004 segundos hasta 10 minutos, hasta esos 600 segundos, lo voy a correr. Mire que aquí ya se empieza, pues dice que está ocupado, está un poco más lento el cálculo. Aquí nos está mostrando, ya el cálculo lo hizo, lo que nos está mostrando es toda esa matriz, como yo le dije al final que la mostrara, porque claro, estamos llegando a 10 minutos de a 0.004 segundos, o sea, miramos cuántos instantes de tiempo nos dio 150.000 instantes de tiempo, claro, es mucho más. Y miremos que, por ejemplo, que esto es uno de los ejercicios, una de las preguntas que ustedes les saben por ahí, ¿cuánto tiempo se demora en alcanzar el estado estable? Estas últimas 5 columnas son los 5 últimos estados de tiempo. Usted si ve algún cambio, me cuenta, porque no hay. ¿Qué significa? O sea, en algún tiempo anterior a este alcanzó el estado estable. Miremos aquí las anteriores, todo igual. O sea, que antes alcanzó el estado estable. Vamos a subir aquí, por ahí a la mitad, no sé, por acá. Antes ya ustedes para sus ejercicios van a tener que mirar exactamente. Vemos por aquí, dice 3.57.3, comparado con lo que tenemos por aquí abajo, pues es 3.60. Entonces no, el estado estable lo alcanzó o lo viene alcanzando después. No obstante, yo tendría que correr un tiempo más largo para mirar si efectivamente ya eso no cambia. Lo que hay probablemente me toque hacer es no tomar un delta de tiempo tan pequeño, pues porque también puede pasar que se le desborde la memoria.
Listo. Así solucionarían esos ejercicios, o así tienen que solucionar el ejercicio que ustedes tienen. El que ustedes tienen tiene menos cosas realmente, aquí que hicimos en clases más completos en cuanto al cálculo del H, que tiene radiación, tiene todo pues como para que miremos. Listo. Ya aquí, por ejemplo, bueno, esto es otra cosa que se me había pasado. Si ustedes le piden calcular esto o graficar, digamos las temperaturas las temperaturas en algún instante de tiempo, vamos a hacerlo aquí con cosas un poquito más cerradas. Vamos a colocar un delta de tiempo, como el delta de tiempo crítico es como 4.5 segundos, vamos a colocar delta de tiempo 1 segundos y vamos a colocar aquí, bueno, coloquémoslo incluso, si es 4.5 segundos, coloquémosle 4 segundos. Listo. Y como tiempo final, miremos los 40 segundos. Sería de a 10, es un lapsus burdo, pero lo vamos a hacer es simplemente para, bueno, 10 no, entonces 400, entonces vamos pues para que sean 100. Lo corremos, ahí no lo dio. Y por ejemplo yo quiero graficar la temperatura dentro de la pared a los 400 segundos. Entonces bueno, eso es al final, eso es la última columna. Entonces ¿cómo hago yo? Vengo acá y le voy a dar plot. ¿Qué quiero que él plotee? Quiero que plotee la temperatura, pero no todas, porque todas es una matriz, entonces me va a dar un error. ¿Qué quiero yo? Quiero la temperatura de todos los nodos, que son todas las columnas, todas las filas, perdón, todas las filas, esto es de filas, todos los nodos. ¿En qué instante de tiempo? En el último. El último es, pues en este caso solo quiero los 400 segundos, que corresponde al último, es la última columna. ¿Cuántas columnas hay? Yo voy a darle aquí P, que son 100 columnas, bueno, el cálculo era ahí, entonces yo simplemente aquí, o no tengo que mirar el valor, simplemente le digo en la columna P. Yo sé que eso va a tener, o sea, ese es el mismo número de columnas, por lo que definimos que tenía, perdón, P más 1, porque recordemos que la columna 0 está ahí, entonces sería el instante P final más 1, dado que están corridas las columnas, y quiero que las grafique con respecto a X, con respecto a la posición de la pared. Entonces es fácil, yo le voy a decir que lo grafique con un vector, llamémoslo X grande, pero ese X grande tengo que definirlo, entonces voy a decirle X grande va a ser simplemente igual a un vector que va desde 0, el lado derecho de la pared, el lado izquierdo de la pared, perdón, el extremo, que avance a cuánto, pues de delta X, que fue lo que lo partimos, hasta cuánto, hasta la longitud L. Por aquí L lo habíamos puesto, L es la longitud o el espesor total de la pared. Listo. Le voy a decir que lo va a graficar, veámoslo. Un momento, porque saca el gráfico que me dice que está ocupado. Aquí no lo muestra, eso ya depende del computador. Y esta es la gráfica de la temperatura al interior de la pared. Aquí en X tenemos exposición, aquí en Y tenemos temperaturas. No, perdón, aquí me quedó al revés, creo que esta quedó al revés. Quedó posición en el eje X y temperaturas en el eje, perdón, posición en el eje Y y temperaturas en el eje X, pero creo que aquí lo copié al revés, el plot, eso simplemente se corrige, pues primero queremos en la posición, entonces X, y las temperaturas. Ahora sí, le damos otra vez correr, pero bueno, vamos a correr y volver a mostrar esto, y ahora sí tiene sentido. En el lado 0, en el lado izquierdo, está pasados 400 segundos, está un poco más de 300 grados, mientras que en el otro lado ya está a casi 1100 grados Kelvin. Listo, recordemos que es como esta radiación, entonces está en grados Kelvin. Y bueno, ya ahí lo que ustedes pueden hacer es, por ejemplo, eso pues se supone que, de acuerdo a los códigos que me mandaron ustedes ya saben, pero podemos poner la rejilla, gridón, podemos decirle en los ejes colocarle x-axis, utilizar este comando x-axis, exactamente si esa es la sintaxis, bueno, aquí no lo dirá, para uno colocarle los valores, digamos que en X va a estar posición,
que muestre posición en metros, mientras que en el eje Y axis queremos que nos muestre temperatura. Vamos a correrlo. Bueno, aquí no me lo corrió, no me puso los ejes, no recuerdo exactamente bien la sintaxis, entonces uno puede, cuando no recuerde bien esa sintaxis, uno simplemente le da help y le damos al comando plot. Esto por aquí, miren también cuando uno puede mirar esas cosas de cómo netamente gráfico del es X label, no es X y Y axis. Este es de otro programa, aquí es label, X label y Y label, o sea, la sintaxis de otro programa, en otro sí es así. Pero aquí listo, entonces cuando sea algo de gráficos pueden hacer eso, help plot, y él aquí le muestra, pues, le habla de plot, pero le muestra aquí el nombre de otros comandos que pueden ser útiles para plot. Entonces ya con X label, Y label, yo le doy correr, y mire que ahora sí me colocó posición tal, en el eje Y me coloca temperatura. Bueno, eso ya de organización. Mire que ya me colocó la cuadrícula. Si por decir algo, vamos a hacer el último ejercicio, yo digo, no, yo quiero comparar cómo la evolución temporal, cómo fue, listo, esto fue a los 400 segundos, pues yo quiero la curva de 400 y quiero la curva de 300. Entonces yo simplemente hago lo siguiente, le doy aquí hold on para que me conserve esa curva que ya hizo, y le voy a decir, bueno, hágame también la curva plot para los mismos valores X, eso no cambia, pero las temperaturas en todos los nodos, en todas las filas, pero ya no lo quiero a los 400 fue en el instante final, sino lo quiero en la mitad. ¿Cuál es la mitad? La mitad pues va a ser P medios, la mitad de instantes más 1, ese corresponde sería a 200 segundos, y para que me lo grafique en otro color, le doy aquí coma, le doy así que me lo grafique en rojo. Listo, y de una vez, si no, cuando me lo grafique me va a mostrar las líneas una roja y otra, pero no va a saber qué es. Entonces yo le doy aquí legend y le voy a decir lo siguiente: la primera gráfica que usted va a hacer allí es para un tiempo igual a 400 segundos, mientras que la segunda quiero que le ponga que es para un tiempo igual a 200 segundos. Listo, y le damos correr. Y, bueno, aquí fue que copié mal, no legend, sino legend. Borramos otra vez. Ya me lo muestro. Temperatura, esta es la temperatura a los 400 es la azul, a la roja es a los 200, tiene todo el sentido, obviamente tiene que ser el menor. Vemos que el incremento no es lineal, o sea, miren que aquí evidentemente las pendientes son diferentes en ambos casos, porque obviamente hay esa radiación ahí y el coeficiente convectivo cambiante aquí tiene ese efecto. Y bueno, estas serían y si quiero meter más gráficas, más cosas, pues ahí también les va saliendo. Les voy a montar este código también, digamos, de guía. Esto lo van a tener ustedes en la plataforma para que puedan mirar comandos, y bueno, así es que tienen que hacerlo, o sea, no es nada diferente. Listo, miren que es meter las ecuaciones que sacamos, por eso es tan importante sacar bien las ecuaciones. Listo, espero que les sirva, muchachos, y ojalá le cacharren bastante a esto. Estos programas son muy útiles.